Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido unas felices fiestas de fin de año y que este año 2024 sea un año lleno de las bendiciones del Señor, como seguramente será. El día de hoy vamos a comenzar con la primera perla del año y el tema es Amalek y la carne. Amalek era un nieto de Esaú. ¿De dónde descienden los amalecitas? Esaú, si ustedes se recuerdan, era el hermano de Jacob y entre ellos de alguna manera existía algún conflicto. De Amalek es también el nombre de uno de los reyes que cuando salieron de Egipto, los israelitas, fue el primero que los atacó en el desierto. Y aunque fueron derrotados, la guerra continuó de generación en generación, de acuerdo a una palabra profética en Éxodo capítulo 17, versículo 16. Siglos más adelante, Saúl, como rey de Israel, fue ordenado por Dios que destruyera a Agag, que era un rey amalecita, un hombre malvado cuya espada ya había puesto fin a incontables vidas. Y aunque Samuel solo cumplió parcialmente el mandato, aunque Saúl solo cumplió parcialmente el mandato, Samuel completó el juicio de Dios sobre él. Posteriormente, en el libro de Esther aparece Amán, pretendiendo destruir al pueblo de Israel. Y Amán era un descendiente de Agag y por lo tanto era un amalecita. Amán el agageo pretendió destruir al pueblo de Israel que estaba en la cautividad, así como sus antepasados también habían tratado de destruir a Israel. Y prácticamente era Amalek levantando nuevamente su espada contra Dios y su pueblo. Pero la mano de Dios a través de Mardoqueo y Esther frustró nuevamente los planes de Amalek de destruir al pueblo de Israel. ¿Qué nos revela esto? En primer lugar, que la palabra de Dios es veraz. Las tinieblas siempre van a tratar de ir contra la luz, pero las tinieblas no van a prevalecer, como nos lo enseña Juan capítulo 1, versículo 5. Por el otro lado, Amalek es tipo de las tinieblas y las tinieblas en nosotros son la carne. Y las tinieblas siempre están en guerra contra la luz y la luz siempre está en guerra contra las tinieblas. Las tinieblas son la mentira, la luz es la verdad y al final no hay neutralidad. O dejamos que la oscuridad domine nuestras vidas, nos venza, o dejamos que sea la luz la que dirija nuestras vidas. La oscuridad destruye la luz y la luz destruye las tinieblas, la oscuridad. Y la palabra es clara cuando nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. El Señor nos está diciendo qué es lo que debemos escoger. Lo mismo que en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Dice la palabra, hoy he puesto delante de ti los cielos, la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge pues tú la vida. ¿Y dónde está la vida? La vida está en la palabra de Dios. Al final solo una de ellas prevalecerá en el mundo y nosotros sabemos por lo que nos enseña la palabra de Dios que lo que va a prevalecer al final es la luz. Es Cristo, es la palabra, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero mientras estamos en la vida terrenal, vamos a tener esa batalla de la luz contra las tinieblas, de la verdad contra la mentira, de lo diabólico, mundano, carnal, contra lo espiritual. Y el resultado de esa batalla va a depender de nuestras decisiones. Y eso implica que no deberíamos concederle ninguna ventaja a la oscuridad, no le deberíamos conceder ninguna ventaja a la carne. El Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que por él venzamos la carne. Es el poder para vencer. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas, en nuestra debilidad. Y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13, también nos enseña que venzamos todas las obras de las tinieblas con el Espíritu Santo. ¿Qué aplicación práctica podemos tener de todo esto?
En primer lugar, que la carne siempre va a estar contra el espíritu. Esa es una lucha que vamos a librar todo el tiempo de nuestra vida terrenal. La carne siempre va a querer manifestarse y se va a querer manifestar en contra del espíritu, se va a querer manifestar en contra de que usted y yo vivamos la voluntad de Dios. Y la palabra nos recuerda en Mateo capítulo 7, versículo 21, que solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en la plenitud de las bendiciones del reino, de tal manera que si usted y yo queremos vivir en la plenitud de las bendiciones del reino, y eso implica salud, liberación, restauración, provisión, protección, seguridad, fortaleza, identidad, santificación, obediencia, amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que la palabra de Dios nos promete, necesitamos vencer las tinieblas en nosotros con la palabra de Dios. Recordemos que en Jeremías 17, versículo 9, nos enseña que esa parte del corazón no regenerada es engañosa y perversa más que todas las cosas, y eso está ahí adentro en nuestro corazón, tratando de salir, tratando de controlar, tratando de dominar nuestras decisiones. Así que la guerra contra la carne es una guerra que necesitamos librar todos los días de nuestra vida, en todo momento. Cualquier oscuridad, concesión o impiedad que siga existiendo en nuestras vidas, a pesar de lo pequeña que sea, pues necesitamos arrancarla, y necesitamos arrancarla hoy, no para mañana. La palabra nos enseña en Cantares capítulo 2, versículo 15, que las zorras pequeñas echan a perder las vides. Lo mismo dice, nos enseña Eclesiastés 10:1, que una mosca muerta echa a perder todo el perfume del perfumista, y que una pequeña locura echa a perder al sabio. Las cosas pequeñas son las que necesitamos, no solo las cosas grandes necesitamos combatir en nuestras vidas, sino también esas cosas pequeñas para evitar que se vuelvan grandes. Y la otra cosa que debemos entender es que no hay ningún terreno neutral en nuestras vidas. El que con Dios no recoge, desparrama. El que no es con Dios es contra Dios, nos lo enseña el Señor Jesucristo. Estamos en una batalla cósmica, en una batalla del bien contra el mal, y no hay neutralidad posible. Por eso también en la palabra en Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a la iglesia de la Odisea que por cuanto es tibio, no frío ni caliente, lo vomitará de su boca. No hay neutralidad posible. O estamos construyendo con nuestras decisiones el reino de Dios, o estamos construyendo el reino de las tinieblas. Estamos haciendo avanzar el reino de Dios con nuestras decisiones, o lo estamos retrasando el avance del reino de Dios. Y solo hay una forma de vencer, y la forma de vencer es destruir la carne. ¿Y cómo destruimos la carne? Negando nuestra propia voluntad, negando el querer hacer nuestra propia voluntad. Es a lo que la palabra de Dios en Juan 3:30 se refiere, que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y también en Mateo 16:24 y otras escrituras, cuando Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Está diciendo: niegue su voluntad, haga la voluntad del Padre, sígame, y entonces será mi discípulo. Recuerden, no hay neutralidad posible. Si usted le da la mano a la carne en algún momento, la carne se va a tomar todo. La carne siempre es una tomadora de cosas que no le corresponde, siempre está usurpando lo que es de Dios. Por eso es tan importante negar nuestra voluntad propia y hacer la voluntad de Dios. La palabra dice en cuanto a la voluntad propia en Proverbios 16:25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos negar nuestra voluntad propia, porque nuestra voluntad propia nos lleva en contra de la voluntad de Dios, nos lleva a hacer cosas que no deberíamos, en tanto que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo martes. Que este comienzo de año sea un comienzo espectacular, y no solamente sea su comienzo, sino
dice la palabra que el fin del negocio es mejor que el principio, que este año al final sea el mejor año de sus vidas. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por conectarse, nos vemos el día de mañana con otra perla de la palabra, que tengan un bendecido día y un abrazo para cada uno.